Mi tema tiene que ver con seguir lo que habíamos hablado y poder una vez más entender el lema, pescadores de hombres. Ya veíamos cómo el Espíritu nos daría que hablar, cómo a veces por ser parte de esa familia, la espada estaría en casa, y en el día de hoy continuar con esa misma temática. Así que quiero leer el capítulo 10, versículo 38 y 39, y vamos a hacer en un minuto un poco la recapitulación de los 3 puntos del otro día, y como decía, saltar rápido al capítulo 11 y ver lo que Dios ha propuesto hoy para que podamos llevarnos a casa. Así que quiero leer capítulo 10, verso 38, creo que lo puse en la diapositiva, aunque luego voy a leer el 11 también. Lo podemos poner. Capítulo 10, verso 38. Bien, habíamos terminado aquí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hablamos lo que implica ser parte de esta familia, y el primer punto que estuvimos trabajando era la determinación. Que si no empiezo a tomar determinaciones, otros lo harán por mí, y ser parte de esta comunidad de fe implica determinación. Pero a su vez, versículo 39, el que haya su vida la perderá. Segundo punto que estuvimos hablando, renuncia, y aquel que la pierde por causa de mí la hallará. Terminábamos y nos íbamos a casa con un ánimo, con un entusiasmo de saber que también hay una recompensa y una vida eterna que no comienza el día que me muero y me voy más allá del sol, como dijimos el domingo pasado, sino que comienza aquí. La vida eterna es la nueva creación que se acercó en la persona de Jesús y que se inauguró con su resurrección. Y trabajábamos con esa pregunta, ¿qué implica ser parte de esa familia? Ahora yo quiero ir capítulo 11, versículo 25, y poder trabajar con otra pregunta, ¿qué es lo que Dios espera de mí una vez que ya soy parte de esa familia? Ya tomé la determinación, ya renuncié, aunque yo decía que eso es algo del día a día. Todos los días tenemos que tomar determinaciones. Todos los días tenemos un 1% que entregar, como vimos en el joven rico, y una recompensa que disfrutar. Pero ¿qué implica ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que Dios espera de mí una vez que ya estoy aquí, siendo parte de esta gran familia? Y el capítulo 11, verso 25, dice así. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, otras versiones y otros paralelos dicen que lo dijo con regocijo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, vamos a la Reina Valera, me quedó de clase del día viernes. En el cielo es la Reina Valera, ¿sí o no? La 60 encima. Esa es la... Leo de nuevo, versículo 25, porque si no, no va a cuadrar de ahí. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, palabrita clave en el día de hoy sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que Dios espera de mí como discípulo, como alumno, ahora que formo parte de esta familia? Resumíamos que el Evangelio se podría definir en una palabra, sígueme. Fue la primera palabra que los discípulos escucharon cuando se encontraron con Jesús y la última antes de su ascensión. Y es una palabra que está llena de significado y cuya connotación yo quiero ampliar un poquitito en el día de hoy.
Porque a veces nos pasa que sí, leemos el encuentro que ellos tuvieron con los discípulos, ven y ve, los otros pescando, otro en la mesa de tributos. Y Jesús solamente citaba esta palabra, sígueme, y al instante cada uno de los discípulos tomaban las redes y le seguían. Ahora, es una palabra que en el Israel de aquel primer siglo, escuchar la palabra sígueme estaba llena de connotación. Porque lo que el maestro o el rabino esperaba de ese discípulo al cual llamaba, era en que en los siguientes años ese discípulo tenía que llegar a ser como su maestro. Por eso en Lucas capítulo 6, versículo 40, creo que lo traje también en una traducción dinámica, la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La Nueva Traducción Viviente dice: los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que completa su entrenamiento se volverá como su maestro. Eso es lo que todo rabino esperaba de sus discípulos, que a lo largo de los próximos años, en algún momento, lleguen a ser como él. Y creo que eso es también lo que Jesús, como nuestro maestro, espera de cada uno de nosotros, que a lo largo de todos estos años, en el transcurrir de la vida cristiana, llegue a un punto en el que podamos decir: me parezco un poco más a él. Por eso la persona que aceptaba el seguimiento, la determinación, la renuncia, el galardón, lo que tenía que hacer en los próximos años era mirar a su maestro, a su rabino, observarlo en todo momento. ¿Qué desayuna por la mañana? ¿Café? ¿Colacao? ¿Mate? O sea, ¿qué es lo que mi maestro hace? ¿Es del Madrid o del Barça? ¿Es de los que enseña sentado? ¿Es de los que le gusta moverse? ¿O es de los que aún enseña rapeando? Yo tuve un compañero que era rapero en Argentina y que cuando en un culto le tocó predicar, el tipo hasta le ponía flow a la predicación y a cada palabra. Y yo dije, los discípulos de este compañero mío, si tuvieran que observarlo a él, no solamente tendrían que ver lo que desayuna, cuáles son sus hábitos, sus gustos y demás. O sea, en sus predicaciones, ¿qué hace? Utiliza muchas muletillas, habla despacio, habla rápido, termina las frases. El maestro tenía que comenzar a ver ahora si su alumno era capaz de seguirlo, porque su meta era que en algún momento sea como él. Y creo que al final eso no es algo exclusivo de este tipo de enseñanza, sígueme, sino que al final en la vida todos nos terminamos pareciendo a aquello que admiramos. O sea, yo puedo ir a una semana a tu casa y observar tu día a día y seguramente pueda definir o al menos dar cerca de qué es lo que verdaderamente admirás. Pasa muchas veces con los niños, cuando vemos actuar a los niños o moverse o hacer. A mí me gusta muchas veces pararme cuando tengo tiempo en algún campo de entrenamiento de fútbol y verlos entrenar. Y me pasó una vez, creo que era en Barcelona, donde me quedé ahí viendo un rato antes de una clase, tenía tiempo y me gustaba verlos entrenar. Y la manera que ellos corren, la manera que patean o la que hablan, te das cuenta a quién admiran. Y recuerdo una vez un muchachito, hay una falta y tenía que tirar la falta. El muchacho se puso ahí delante del balón y hizo lo siguiente. En un entrenamiento, 7 años, un entrenamiento. Y ya te das cuenta hacia dónde va. Una vez lo agarré a mi hijo juega en casa también, una pelota ahí que tiene, y de repente veo qué hace. Y digo, escuchame, vení, ¿y eso qué es? La abuela de Messi, me dice. Porque al final, familia, nos terminamos pareciendo a aquello que admiramos. Y en los niveles de educación de Israel, antes de llegar a ese sígueme, al cual yo quiero llegar, tenemos que examinar un poquitito cómo era el nivel de educación de cada niño en aquellos tiempos. Y para eso traje 3 puntos rápidos que quiero ver, porque la educación de ellos es muy diferente a la educación de nuestros niños hoy. Todo niño tenía que pasar en algún momento, a partir de los 6 años, hasta los 10 años, por lo que Israel determinó
Bet Safer, Bet en hebreo es casa, Safer es libro. De los 6 a los 10 años, todo niño en su educación tenía que ir a la sinagoga todos los días, menos los días sábados, a lo que ellos llamaban la casa del libro. Imagínense un niño a partir de los 6 a los 10 años, toda una educación donde ellos comenzaban y aprendían los primeros 9 capítulos, empezaban con el libro de Levítico. ¿Vieron el libro de Levítico? Nosotros tenemos está ahí, los primeros 9 capítulos, cuando nos toca leer la Biblia en un año los saltamos. Porque son ofrendas, sangre, sacrificios. O sea, ¿qué tiene que ver? Hoy uno dice, ¿qué tiene que ver? A pesar de que la implicación teológica es muy grande, los primeros 9 capítulos de la Biblia, generalmente los saltamos y los niños lo primero que hacían con 6 años era estudiar todas esas leyes, todos esos sacrificios. Luego pasaban a los 9 capítulos del libro de Números, donde también había leyes que ya no tenían que ver tanto con el tabernáculo, sino con la comunidad del pueblo. Pasaban a lo que luego era la creación, el diluvio, aprendían de memoria el Shema, lo que Miguel nos estuvo compartiendo esta mañana, el Oye Israel, tu Dios uno es, enseñarás estas palabras a tus hijos, a tus nietos, la atarás en tu cuello, todo eso, y de esa manera tenían más o menos un panorama completo de lo que era el Pentateuco. Por eso dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría. Él fue parte también de esa educación. De los 6 a los 10 años, él tuvo que pasar por la casa del libro. Y aprendía y se desarrollaba como cualquier otro libro normal. Ahora, a partir de los 10 años, había una segunda escuela. Vieron que no tiene que ver como nosotros hoy. Yo no sé cómo está, pero en mis tiempos era EGB, BUP, COU y demás. No, acá ellos aprendían a leer y a escribir con la Biblia. O sea, de los 6 a los 10 años, una vez que terminaban esa educación, a los 10 años pasaban a una segunda casa, una segunda escuela, que era la escuela del aprendizaje, donde estudiaban desde el libro de Génesis hasta Malaquías. Pero no aprendían de cualquier manera. Ellos aprendían ahora a interpretar como otros rabinos interpretaban la ley. O sea, ya tenían un panorama completo de la Torá. Bueno, ahora, ¿cómo el rabino fulano interpreta ese mandamiento? Y se metían en todas las tradiciones orales y demás. Por eso Jesús, cuando viene en el Sermón del Monte, dice, oísteis que fue dicho. ¿Quién lo dijo? Otro rabino. Pero yo os digo. Y les volaba la cabeza a más de uno. Porque escuchaban una interpretación que hasta ese momento ningún rabino había tenido la capacidad de llegar a ese punto. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Para un rabino adulterar era el mismo acto sexual. Sin embargo, Jesús viene y dice, no, esa no es la interpretación. Eso es lo que fue dicho, pero yo os digo, adulterio es cuando mirás a una mujer y la codicias en tu corazón. Oísteis que fue dicho por otros rabinos, no matarás. ¿Qué era matar para ellos? El mismo acto de homicidio, de asesinato. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que llama fatuo o necio a su hermano ya lo mató. Cualquiera que no es capaz de amarlo ya es un homicida. Y de esta manera, de los 10 a los 14 años, los niños interpretaban según lo que otros rabinos hacían a lo largo de todo ese tiempo. Y a los 14 años llegaba el gran momento para todo niño judío, para todo niño hebreo, donde tenía que mandar una solicitud a uno de los rabinos de su época. Y el rabino tenía que evaluar esa solicitud y él determinaba si ese muchacho de 14 años estaba en condiciones de poder seguirlo a él para que en algún momento de su vida llegue a ser igual a él. Si no calificabas, te ibas a trabajar del oficio de tu papá. Si era pescador, si era carpintero, si era lo que sea. Ahora, el momento más sublime para una familia era con 14 años, escuchabas la puerta de tu casa y el rabino en la puerta diciéndote, sígueme. Porque de los 14 a los 30 años, literalmente te formabas a sus pies, como expresa Pablo en el libro de los Hechos. Y a los 30 años recién comenzabas el ministerio público de llegar a ser un rabino en una sinagoga y llegar a ser un maestro para otros. Ahora, cuando el rabino te decía, sígueme, quedabas bajo el yugo de ese rabino.
Por eso acabamos de leer acá la palabra yugo. Jesús dice, llevad mi yugo. Saben que el yugo es una especie, un instrumento de madera donde tiene dos huecos, dos agujeros donde se ponen ahí las cabezas de las mulas o de los bueyes y tiene el propósito que el buey o la mula más experimentada pueda ayudar a la otra novata, inexperta, a seguir un camino, a aprender a cómo arar, a trabajar con otro agricultor y demás. Y cuando Jesús habla del yugo, ellos enseguida identificaban que yugo es igual a enseñanza. Si tú determinabas seguir al rabino fulano, quedabas bajo la enseñanza de ese rabino de los 14 a los 30 años. Y no había momento más hermoso para un niño y para la familia que ahora esa solicitud que habías enviado haya sido aceptada. Principalmente si era el rabino al cual admirabas y querías parecerte. Ahora viene Jesús y Jesús es más que un rabino. Y de ahí el título de mi predicación. Porque le da la oportunidad a personas que posiblemente en algún momento enviaron esa solicitud, pero los años siguientes tuvieron que dedicarse a la pesca, a cobrar impuestos. Gente de mala fama que terminó como celote. Jesús viene y le dice a Mateo, a Juan, a Pedro y a todo ese grupo despreciado, a todos esos caballos perdedores, viene Jesús que es más que un rabino y está dispuesto a sacar los ganadores. Ustedes pueden llegar a ser como yo, sígueme. Y por eso leemos en los evangelios que al instante ellos dejaban lo que tenían y lo seguían, porque ahora hay una persona que les está dando la oportunidad que otros no le dieron. Y ellos eran conscientes de que no calificaban y ahora viene un rabino que anda por ahí predicando enseñanzas que nadie había escuchado, alguien que no es como Moisés que se limita a recibir la ley y a enseñarla. O sea, es tremendo cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Mateo, hay mucha relación con el Pentateuco, de hecho está dividido en las mismas 5 partes. Y es interesante ver que cuando nosotros vamos al Pentateuco, Moisés, el gran hombre para Israel, el gran profeta, subió al monte para recibir la ley y bajó para enseñarla. La recibió y bajó. Cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 1, vemos que Jesús también subió al monte, igual que Moisés, pero no para recibir la ley, porque Él era la palabra de Dios encarnada. Él subió para interpretarla y luego en Mateo capítulo 8, versículo 1, bajó para cumplirla y obedecerla. Y Él es más que un maestro. Y ahora viene y me está dando la oportunidad que otros no me dieron. Pedro, tú puedes llegar a ser como yo. Y en más de una ocasión lo podemos ver. Me llama la atención el episodio cuando él comienza a hundirse en el mar y el Señor lo toma del brazo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de qué? ¿Creíste que no podías ser como yo? ¿Por qué dudaste que no podías caminar por el agua? Pedro, tú puedes ser como yo, sígueme. Fue la primera palabra que Pedro escuchó. Sígueme, fue la última palabra que él escuchó. Y el Señor nos invita en esta mañana, gente, y nos da la oportunidad de llegar a ser como Él, de parecernos un poco más a Él. Así como esos discípulos fueron llamados por Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, para que ustedes puedan ser como yo. Ser parte de esta familia. ¿Qué es lo que Dios espera ahora de mí? Me está dando la oportunidad que tal vez otros no me dieron de llegar a parecerme a aquel a quien admiro y del cual cada día quiero aprender. Yo estoy tan agradecido con Dios porque en esta familia, al escuchar el sígueme, escuché y recibí la oportunidad que otros no me dieron. O sea, yo siempre hablo, yo soy pésimo estudiante, fui toda mi vida. O sea, yo era del estudiante que estudiaba para el 475. Y para mí levantar el trofeo era llegar a ese 475 porque sabía que posiblemente con el suficiente raspado aprobaba. Yo tengo déficit de atención y cuando alguien me está explicando algo, en algún momento de la conversación desconecto, me voy a rodear la tierra como en el libro de Job capítulo 1 y cuando vuelvo ya me perdí parte de la película. Y cuando yo miraba y escuchaba, de hecho yo el otro día chateaba con unos compañeros del instituto, o sea, yo siempre fui más de letras. Para mí los números era
o sea, si querías amargarme la vida, siempre me llevaba a lo mismo, matemática, física, química e inglés. Pero sobre todo matemática, física y química. Y claro, en verano estudiaba para aprobar. Aunque sea una, tenía que aprobar para luego poder pasar. Y algunas veces salía bien, otras veces salía mal. Pero yo entiendo, bueno, los números, dentro de todo, esta semana venía mi esposa y me decía, mirá, a Nico ya le están enseñando el número pi. No es el número, la letra. El número, la letra. ¿Cuántos se acuerdan de pi? Que hoy no te sirve ni para el Mercadona ni para el... O sea, ¿para qué me...? O sea, yo recuerdo cosas que me enseñaron que a día de hoy digo, pero escúchame, o sea, ¿para qué me sirvió? Entonces yo me iba más por letras. Pero por letras resulta que tampoco me gustaba leer. O sea, ¿dónde va Raúl? No encaja ni en números ni en letras. Bueno, en algo en algún día voy a encajar. A mí me mandaban a leer El Quijote y otros libros. ¿Se acuerdan de esos tocos así? Que hoy hay Google, hoy hay historias donde uno puede ir y encontrar un resumen. No, a nosotros nos mandaban a leerlo. Y yo leía la primera página, pero ya en la segunda yo estaba dando una vuelta por otro país y cuando quería volver ya estaba página 10 y no sabía lo que había pasado. Así que no me quedaba otra que inventarme protagonistas de cada libro y me gustaba matarlos al final de la novela. Una vez el profesor de literatura me llamó porque una vez confundía toda la clase. Toda la clase no la había leído, no había leído el libro y yo llegué antes de la clase y les conté el libro y el protagonista moría. Y todos en el examen pusieron lo mismo. Claro, la mayoría que no había estudiado. Y cuando vinieron, al final me dijeron, el profesor me llamó, tu imaginación muy buena, pero tu nivel de capacidad para leer. Y digo, no, es que yo no leo, le digo. Yo no leo. Y entiendo el favor que el Señor me ha hecho. Que me da la oportunidad de hacer algo que me gusta, que me apasiona y que además puede ser de ayuda para otros. Sígueme. Y al instante estos discípulos dejaban las redes y le seguían y la meta del maestro no era otra que llegar a ser como él. Ahora la clave para poder llegar a ese día de graduación. Y créanme que los discípulos vieron en Hechos capítulo 4, versículo 13, claro, reconocían que eran gente sin letras, sin letras. La palabra en griego sin letras es idiotes. O sea, eran gente idiotes y del vulgo, pero reconocían que habían estado con Jesús, porque todo maestro tiene como meta que su discípulo llegue a ser como él, y parece ser que estos idiotes, esta gente sin letras, sin preparación, en algún momento lo logró. Y reconocían que habían estado con él. Y llegaron a la graduación, y se graduaron. Y comenzaron su ministerio público. Ustedes pueden verlo en el libro de los Hechos. Jesús resumió la preparación de los 14 a los 30 años en 3 años de ministerio que parece ser que fue suficiente. Y yo quiero llegar a esa graduación también, pero no de cualquier manera. Yo quiero llegar de una manera en la cual Jesús, como mi maestro, me indique cómo poder llegar. Porque en definitiva hay mucha gente que se ha quedado en el camino. Hay muchas personas que hoy deberían estar entre nosotros y no están porque tomaron la decisión de seguir a Jesús, pero en algún momento de su vida tomaron el yugo equivocado que terminó autodestruyéndoles, robándoles la felicidad, la plenitud. Y mi idea hoy en estos breves minutos es cuál es el yugo correcto, cuál es la enseñanza que Jesús me quiere dejar para que pueda llegar a esa graduación. Pero no de cualquier manera, que yo pueda llegar disfrutando y experimentando esa vida eterna a la cual hicimos referencia el domingo pasado. Porque a veces de verdad veo gente que digo, si tu maestro es ese, o sea, lo veo caminar y digo, pero si el ministerio al final es eso, yo no quiero eso. Yo quiero llegar como Jesús me pide que yo llegue. Y para eso rápido vamos a identificar 2 yugos que acabamos de leer. El primer yugo tiene que ver y tienen que tener, me hubiera gustado traer un yugo hoy y ponerlo acá. De un lado el discípulo, del otro lado el maestro. Pero el primer yugo al que Jesús hace diferencia es el yugo de los sabios y entendidos. Personas que determinaron seguir a Jesús, pero del otro lado de la madera había un sabio y un entendido. Y ese es el yugo que tarde o temprano trae carga, trae pena, trae trabajo y te autodestruye.
Por eso en el verso 25 Jesús hace referencia a sabios y entendidos que no entendían lo que era el reino de Dios, sin embargo eran maestros de otros. Y Jesús dice, dejen a esos sabios y entendidos porque lo que van a lograr y van a cargar. ¿Vieron? Hay gente que la ves de verdad cristiana que parece que caminan con tanto peso encima, así como jorobado. O sea, ¿dónde vas tan trabajado y cargado? No, hermano, pero ese es el ministerio. No, el ministerio no es eso. Y yo sé que tradicionalmente lo que venimos de una escuela donde el ministerio era sufrir, pasar la mar, hambre, frío y un montón de cosas, porque además de todo eso, al final Jesús quiere que suframos aquí para que seamos los verdaderos discípulos y te ves cargado, te ves amargado, te ves preocupado y Jesús dice, mirá, tal vez está llegando el yugo equivocado. Está llevando el yugo que te ha puesto un sabio, un inteligente, como leíamos en la Biblia de las Américas. Te has puesto bajo la enseñanza de alguien que te está llevando para otro sitio y en esta mañana tenés que identificarlo porque tal vez es el caso nuestro. Y yo muchas veces me he encontrado en mi vida cargando con cosas que nunca debí de cargar porque al final fue el legado que recibí. De otros sabios, de otros entendidos que con muy buena intención quisieron enseñarme, educarme, guiarme, pero cuando yo veo a Jesús encuentro que el evangelio no es eso. Y el primer yugo del que quiero hablarte es el yugo, la enseñanza de este grupo de personas sabias y entendidas. Y tenemos que identificar primero qué no es ese yugo. Porque el texto dice que trae carga, que trae trabajo, que trae peso, desasosiego, dolor, culpa y tantas cosas que podríamos hablar. Y lo primero que yo encuentro es que no es la enfermedad o los problemas. Algunos han dicho, bueno, el yugo ese tiene que ver con la enfermedad o los problemas. No, hay muchos hermanos que han sido verdaderos discípulos de Jesús y se han ido de esta vida porque han desarrollado una enfermedad. Jesús no promete que todos nos vamos a sanar, si algún día con el cuerpo glorificado. Así que este yugo no puede ser la enfermedad. No pueden ser tampoco los problemas. No, Jesús vino a liberarnos de los problemas. No, veíamos el otro día cómo además de tener problemas de los de afuera, de lo exterior, tal vez vas a tener problemas en tu casa por ser parte de esta familia. Y estuvimos hablando cómo, claro, la espada de Roma, pero también la espada en tu familia, la espada en tu papá, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, o sea, una serie de cosas. Por lo tanto, Jesús no puede estar hablando de que este yugo tenga que ver con una enfermedad o un problema. No, tal vez vas a seguir con eso. La iglesia tradicionalmente interpretó este yugo como el pecado. Jesús vino a liberarnos del yugo del pecado, pero creo que el contexto tampoco habla de eso. Porque Él no vino ni a bajar la ley, no vino a bajar un poquitito la ley para que podamos caminar un poco mejor, ni tampoco a subirla. Jesús vino a interpretar la ley y a cumplirla tal y como se debía cumplir. Y Él no vino a quitarnos el pecado de encima, Él vino a vencer el pecado y nos capacita ahora para que nosotros podamos también hacerlo. Y ya no seamos esclavos del pecado, como habla Pablo en Romanos 6, sino esclavos de la justicia. Así que ese yugo del que está hablando Jesús no tiene que ver con problemas, no tiene que ver con enfermedades, con persecución o historias de esa. El yugo del que Jesús está hablando, ¿sabes cuál es? El que los sabios y entendidos ponían sobre las espaldas de otros y no es otro que el de la religión. Hoy se usa poco esta palabra, religión. ¿Sabes qué es religión? Del latín relegare. Para algo me sirvieron las clases de latín. Porque era latín, griego y literatura. Relegare. ¿Y sabes qué significa literalmente esa palabra? Atar. Cuando hablamos de religión, religio, del verbo religare, significa amarrar. ¿Qué es religión? Todo aquello que alguien puso sobre tu hombro de una manera que quedó amarrado. Y lo que te está diciendo es cree, obedece, camina. Amarrado. Mateo capítulo 23, verso 4. Palabras de Jesús a estos sabios y entendidos. Ustedes atan, amarran, cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Lee en tu casa, yo no tengo tiempo ahora, cuando llegues a tu casa, lee Mateo capítulo 23.
porque habla de lo que este grupo de sabios y entendidos hacían no solo con sus vidas, sino con las vidas de sus discípulos, aquellos que habían decidido seguirle. Y además de atar cargas pesadas difíciles de llevar, habla de otra serie de cosas e historias que yo te aconsejo que cuando llegues a tu casa hoy te pares delante de un espejo, en voz alta con tu Biblia Reina Valera 60, comiences a leer Mateo capítulo 23 en alto y de vez en cuando te mires al espejo. Y vas a levantar la mano y decir, el fariseo que llevo dentro. Y con muy buena intención, yo creí que eso era lo correcto, pero lo que me doy cuenta a día de hoy es que, qué lejos estaba de la interpretación y a cuánta gente habré cargado y habré amarrado cosas que nada tienen que ver con el Evangelio. Y Jesús viene a liberarnos de ese yugo. ¿Oísteis que fue dicho? Yo vengo a liberarte de ese yugo. Yo te digo, la interpretación es esta. Por eso en más de una ocasión vas a ver a Jesús discutiendo con otros rabinos, porque al final es lo que se hacía. Un rabino discutía con otro rabino, no porque se peleaban, porque al final esa era la forma de aprender. O sea, ellos estudiaban toda la tradición oral que había en el texto y decían, bueno, yo creo que este rabino tiene razón. Otro decía, no, yo creo que este otro. Eso era muy común en la vida de Jesús. O sea, Jesús, el hombre, puede divorciarse por cualquier causa porque este rabino dice una cosa y este otro rabino dice otra cosa. Y Jesús siempre interpretaba la ley porque él mismo era la palabra encarnada y él sabía dónde tenía que llegar y él a través de su vida vino a liberarnos de ese tipo de interpretaciones, lavamiento de jarros, lavamiento de manos, de vasos de beber. Historia que Jesús decía, ¿de verdad nos vamos a poner ahora a debatir sobre esos temas? ¿No te das cuenta que estás llevando un yugo que te está amargando la vida? Que estás viendo si el vaso o el jarro es el correcto, cuando hay otras cosas que son relevantes en la vida cristiana, en la vida eterna, y estás perdiendo el tiempo todavía en debates que no te van a llevar a ningún lado. O sea, mirá cómo estás caminando. O sea, ellos tenían un librito, el alajá, tradiciones orales, que de repente el día sábado, porque el mandamiento dice que el día sábado no había que trabajar, pero claro, ¿qué es no trabajar? El día sábado. Cada rabino tenía una interpretación. Y si estabas en tu casa sentado el día sábado y veías una gotera en el techo, solamente, según algunos rabinos, solamente el hecho de pensar que tenías que arreglar esa gotera ya era pecado. Pensarlo. O como la mujer que se miraba al espejo y se veía una cana. O sea, más vale que las mujeres el día sábado que no se miren al espejo porque como veas una cana y pienses en arrancar la cana, ya es trabajo, ya es pecado. O sea, ¿quién puede caminar así? No, pero yo no tengo esos mandamientos. Lee Mateo 23 esta noche. Búscate el mejor espejo de tu casa y mirate de vez en cuando. Y vas a descubrir cosas que no te van a gustar. Porque al final, como cada rabino, claro, el día sábado no se podía cargar peso. ¿Qué es cargar peso? Cada rabino tenía una interpretación. Y si de repente ibas caminando donde no podías caminar más de 900 metros y comenzaba a llover y la ropa se mojaba, te tenías que quedar ahí quieto hasta que la ropa se seque, porque la ropa mojada pesa. Entonces veías a más de un tontito ahí, quedado, ¿y qué haces? No, estoy cumpliendo el día sábado. Y uno dice, pero eso pasaba en el primer siglo. No, amigo, anda a Israel hoy. Si en el Talmud agregaron interpretación de mandamientos, de historia, que los ves caminar y decís, pobre gente. Me contaron de un muchacho que se quedó en el ascensor el día sábado, entre piso y piso. Miren la desesperación que es eso a veces. Y después de no sé cuántas horas lo fueron a rescatar porque no podía darle el interruptor de la alarma. Porque según el Talmud, el día sábado ni siquiera eso podés optar. O sea, el día sábado le das el interruptor de la luz y ya estás pecando. O sea, ¿quién puede caminar así? Yo tengo un libro que leí hace unos... Bueno, es un libro tradicional, universal. Las Confesiones de San Agustín, te lo recomiendo. Porque expresa un poco lo que esta persona experimentó en su vida cuando él quería agradar a Dios hasta que descubrió la gracia de Dios. O sea, cuántas confesiones de una persona amargada, destruida, que quiere llegar a ser como Jesús, que quiere llegar a la graduación, pero está llevando el yugo equivocado.
Otro libro, Conversaciones de sobremesa, de Martín Lutero, donde él abre su corazón y expresa la impotencia que él sintió siendo monje al intentar agradar a Dios y ver que no podía llegar. Y Jesús viene en esta mañana como el buen pastor a liberarnos de ese yugo y a traer vida y vida en abundancia. Como dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón es el que viene a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el ladrón, te doy una noticia, no es el diablo, no es Satanás que vino a matar, a hurtar, a destruir y el Señor le reprenda. No, Jesús viene hablando de estos mismos sabios y entendidos. En Juan capítulo 9, él acaba de sanar a un ciego de nacimiento. Esta persona se ha encontrado con la vida eterna, ha visto la luz en todos los sentidos, pero ahora hay un grupo de sabios y entendidos que empiezan a decir, pero lo hiciste el día sábado. Y Jesús dice, pero no entendiste nada, ¿no ves que esta persona se encontró con la vida? Y me venís ahora a discutir si es sábado. Me venís con tus leyes y tus interpretaciones. ¿No te das cuenta que eso te está autodestruyendo? Que te está hurtando el gozo, que te está robando la felicidad, que te está quitando las ganas de vivir. Y yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Y creo que hoy debemos identificar ese primer yugo. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de mí ahora que soy parte de su familia? Que sea como Él, pero no llevando cualquier tipo de yugo. O sea, tenés que identificar este tipo de yugo. Vieron que hay personas por ahí, yo no sé si esto está comprobado o no, pero personas, y hay libros que se han escrito, personas que te quitan la energía. Mirá, y yo no sé si es bíblico o no, pero sé que lo hay. Personas que hablas 10 minutos y se te van las ganas de vivir. Y los tenés ahí y hasta se han escrito libros de cómo llegar a ser una persona que al revés, que sea influencia. Mirá, pero si había algo en aquel tiempo con lo cual Jesús continuamente tenía que lidiar era con este tipo de personas, que hablabas 10 minutos con un fariseo, con un escriba o con un rabino que interpretaba la ley de una manera que estaba tan lejos de esa vida. Y el punto hoy no es quedarnos sin yugo, el punto es tomar el yugo correcto. Todos necesitamos un yugo. Porque podríamos cerrar y decir, bueno, si el yugo tiene que ver con la religión, bueno, vivo la vida a mi manera. No, al final, amigo, necesitas tomar un yugo. El tema es que tenés que tomar el yugo que Jesús nos ofrece, porque si no estamos dispuestos a caminar al lado de otros que nos enseña a ser como Él, podemos caer en polos peligrosos. Yo conozco personas que nacieron y crecieron en una iglesia hipertradicional, con el velo, con las faldas, y yo entiendo que todo es respetable. Yo vengo de Rosario con una iglesia así, donde mi mamá se tenía que poner el velo cuando entraba y se lo quitaba para salir, y con historia, y yo crecí con esa idea, y fueron las personas que me educaron, con lo cual yo crecí, y doy gracias a Dios por eso, pero he encontrado gente que ha nacido en iglesias así, que de repente se dio cuenta que eso es religión, que eso es tradición, y dijo, a partir de ahora basta de yugo. Y se fueron al polo del legalismo. Una compañera nuestra en el instituto que descubrió un poquitito lo que era la gracia de Dios y hoy es Juana la loca. O sea, la ves y decís, pero te vas de un polo a otro polo o al revés. Gente que nació en iglesias liberales, o sea, de libertinaje, de que todo vale, que Jesús es guay, que esto y lo otro. De repente se encontraron con un poquitito de Biblia. Y hoy se convirtieron en escribas y en fariseos que andan mirando todo y señalando todo. Entonces, al final el punto, la solución no es buscar un equilibrio entre el libertinaje y el legalismo, no, porque Pablo también habló de esto en la epístola a los Gálatas. Él tenía gente de este tipo, tenía legalistas, judíos que no querían comer con gentiles, que no estaban dispuestos a aceptarlos en la mesa, pero también Pablo en Galacia tenía personas que habían tomado esa libertad como ocasión para la carne. Y Pablo no dice, bueno, vamos a hacer un combo, un poco de legalismo, un poco de libertinaje, juntemos. No, ¿sabes lo que dice Pablo? Que no importa lo que determina al final todo, lo que vale en Cristo Jesús no es la circuncisión, eso no vale.
O sea, la religión judía no te vale, pero tampoco te vale la incircuncisión, cualquier otra religión pagana de cualquier índole. Lo que vale es la nueva creación. Da igual si sos judío o gentil, da igual si estás practicando la religión judía de tus padres o estás adoptando otro tipo de religión. Al final la religión no te sirve. Lo que sirve es la nueva creación en Cristo Jesús, y ese es el yugo donde tenemos que llegar. El segundo tipo de yugo. Ya no el yugo del sabio y entendido, que trae carga, que trae peso. Yo tengo que llegar al yugo del manso y humilde, el yugo que Jesús me ofrece. Porque es en ese yugo donde voy a llegar a la graduación, no destruido, amargado, sin fuerzas, cansado del camino, sediento de ti. Me parece que te estás muriendo, amigo. Vas a encontrar reposo, vas a encontrar descanso. Entonces, si el primer yugo tiene que ver con la religión, Jesús dice, mira, te voy a librar de ese yugo, pero no te quedes sin yugo, ahora tenés que llevar mi yugo, el mío, que soy manso y humilde. No solo vas a hallar descanso, sino que te vas a dar cuenta que es fácil y que es ligero. Lo podés llevar. Qué diferente con Mateo 23, cargas que nadie puede llevar. No, lo podés llevar. Ahora, ¿cuál es este tipo de yugo? De un lado está el discípulo, del otro lado está Jesús diciendo, mirá, venid a mí, llevad mi yugo. Ahora, ¿cuál no es ese tipo de yugo del que Jesús está hablando? Hay gente que ha dicho, bueno, ese tipo de yugo son las Escrituras. Tenés que obedecer solo a las Escrituras. Y hasta nos jactamos, solo Escritura. ¿Se acuerdan los 5 puntos de la Reforma? Nos jactamos, solo Escritura. Y vamos ahí con la Biblia Thompson debajo del brazo, yo soy solo Escritura. Digo, sí, pero ese no es el yugo tampoco, que Jesús te está diciendo. Porque al final la Escritura está sujeta a tu interpretación. Y de acuerdo a cómo interpretes, tal vez te vas a encontrar otra vez en el primer yugo. Hay un principio en hermenéutica, a mí me enseñaron, solo la Biblia se explica a sí misma. O sea, solo la Biblia se interpreta a sí misma. No, yo no conozco ninguna Biblia que interprete. Al final los que interpretamos Biblia, ¿qué somos? Nosotros, y como suele decir mi papá, al final el café sale con el sabor a la cafetera. Entonces no me digas que solo Escritura, porque al final sí, está bien, solo Escritura, solo te limitas a la Escritura, pero a la Escritura vas para interpretar. Y cuando interpretás, al final estás sacando tu idea, y te digo algo, nuestra visión de Dios es tan distorsionada. Si Pablo veía a Dios oscuramente y espera algún día conocer como fue conocido, nuestra interpretación de Dios, yo a veces digo, o sea, está tan nublada. Si Pablo veía oscuramente, mira, yo no sé, yo estoy ciego. E intento acercarme a la Escritura e interpretar y llevar a cabo. Ahora los días domingo a la mañana se estuvo dando un curso de hermenéutica, genial, pero es que no te creas que por dar un curso de hermenéutica ahora podés decir, bueno, ese es el yugo correcto, esta es la interpretación, la Escritura no, Jesús no está hablando de la Escritura. Tampoco está hablando del cristianismo, no, el yugo correcto es el cristianismo. O sea, ¿sabes por qué te fue mal? Porque tomaste otras religiones. No, pero si Pablo dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión, el cristianismo solamente se limita a dar testimonio de lo que nuestro Señor hizo. Pero no es el camino. O sea, no es el yugo. Y volvemos otra vez. Al final, ¿qué es cristianismo? Porque Jesús no vino a fundar una religión. Jesús es el vencedor de toda religión. Él es la consumación de la ley, y como cristianos nos limitamos a dar testimonio. Como cristianos nos limitamos a decir, mira, este es el camino, pero el cristianismo no es el yugo correcto. Si la religión tiene que ver con el primer tipo de yugo, el cristianismo no puede ser ese tipo de yugo, porque al final el cristianismo es una religión más, con sus credos, con sus confesiones y con sus historias también. Ahora, Raúl, ¿cuál es el yugo correcto que Jesús está hablando? En el cual yo puedo ahora caminar y en algún momento poder parecerme un poquitito más a Él. Yo creo que la explicación está en el versículo 27, cuando Jesús dice que Él vino a revelar al Padre. ¿Qué es lo que Jesús revela? ¿Qué es lo que se revela en Jesús? En Jesús se revela a Dios, en Jesús se revela la gracia y la verdad
de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14, en Él se manifestó, en Él se reveló una persona donde podemos ver la gracia y la verdad. Si el primer yugo tiene que ver con la religión, el yugo que Jesús nos está invitando a llevar es el yugo de la gracia que se revela en su persona y se apodera de cada uno de nosotros. Hoy se habla mucho de la gracia, se han escrito libros de la gracia. Ahora, ¿cómo alcanzo la gracia? En la medida que la gracia se revela en mí, se apodera de mí y me lleva a caminar con ese peso que es ligero y fácil, porque es un yugo que te lleva al amor, a la justicia, a la reconciliación, al perdón. Jesús está diciendo, ¿querés tomar el yugo correcto? Que la gracia de Dios que se revela a través de mi vida se apodere de tu vida. Y eso te cambia la vida, amigo. Cuando la gracia de Dios se revela a tu vida, cuando vas a la Escritura y de repente ves algo que todavía no habías visto, pero en ese algo se manifiesta que eres aceptado, que eres amado, que eres reconciliado, que hay un nuevo camino de justicia. Al final todas las otras tradiciones, vaso de beber, jarra, que la cana, que el espejo, que el caminar más de 900 metros, que al final eso no es nada. Eso fue lo que liberó a Lutero de esa impotencia que él sentía, llegar al libro de Romanos, que había estudiado en latín, en griego, que había traducido, y de repente llega a Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por la fidelidad de Jesús vivirá. Es la fidelidad de Jesús la que nos transmite la vida, y eso cambió a Lutero para siempre. Y a pesar de que él siguió luchando todavía y lidiando con cosas que arrastraba de la vieja iglesia tradicional, hay un antes y un después en su vida. Necesitamos en esta mañana que la gracia de Dios se revele y se apodere un poco más. Esa gracia con la que se encontró Agustín en sus confesiones. Que de repente encontró un Dios soberano, que gobierna, que trasciende y que sí, que Él es algo insignificante al lado de ese Dios, pero que ese Dios en un momento puntual, en el cumplimiento del tiempo, se hizo otro y envió a su Hijo para que lleno de gracia y de verdad nos acepte, nos ame y nos invite a ser sus discípulos. Venid a mí, dice Jesús, venid a mí. ¿Querés llevar el yugo correcto? Venid a mí, porque al final es esa gracia la que, a diferencia del ladrón que viene a matar, a hurtar y a destruir, gente que con su tradición nos ha robado tantas cosas, donde todo es malo, donde nada vale, donde al final esto es sufrir y pasarlo mal. Ahora viene Jesús y dice, no, pero vení a mí, amigo, vení, seguime a mí. ¿Qué es lo que se reveló en Pedro en aquella barca? O sea, uno lee Juan capítulo 6, tanta gente dejó de seguir a Jesús. Multitudes le seguían, pero claro, al final tenían su idea, tenían su yugo, su tradición. Y cuando Jesús vio que todos se iban, Jesús le dice a Pedro, si ustedes quieren, pueden irse también. Y Pedro dice, pero ¿cómo me voy a ir si en aquella barca experimenté la gracia? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, a mí no me interesan interpretaciones. A mí me interesa manifestar la vida plena de Dios hoy. ¿Dónde voy a ir? La gracia de Dios. Por eso siempre digo, mira, sin la gracia no te acerques a nada. Ni a Dios, ni a la Biblia. O sea, ¿cuánta sangre se derramó en nombre de la Biblia? O sea, yo cuando estudio historia de la iglesia digo, pero ¿cómo en nombre de la Biblia? Tanta sangre, cruzadas, persecución, porque eran personas que se acercaban al texto, pero donde la gracia de Dios todavía no se había revelado. Y como el salmista, en el Salmo 139, a veces hemos llevado un yugo, que ese yugo lo único que nos ha guiado es a querer separarnos de Dios. Y conozco testimonio de jóvenes que han dejado de venir a la iglesia, porque el yugo que sus padres le han enseñado, o sea, es un yugo, o sea, pero si Dios es así, o sea, déjame con mi vida. Escúchame, le pasó al salmista en el Salmo 139, un salmo poético, hermoso,
donde nos habla acerca de la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. El salmista comienza diciendo: Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, no hay nada que Él no sepa, no está la palabra en mi boca, Él ya la sabe. O sea, es un salmo que uno empieza a decir la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, pero de repente el salmista dice: ¿a dónde me iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Pregunta salmista, sea quien seas. ¿Por qué querés escapar de Dios? O sea, me voy arriba y está Él, no puedo escapar. Me voy abajo, está Él, no puedo escapar. Voy a cualquier lado, este o oeste, está Él. Salmista, o sea, ¿por qué querés escapar de Dios? ¿Por qué estás huyendo de Dios? O sea, ¿cuál es la idea de Dios que tenés? Hasta que él empieza a reflexionar en el Salmo y encuentra la gracia de Dios. Y descubre que ese Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que escudriña aún lo más profundo de cada uno de nuestros corazones y nuestros pensamientos, ese Dios que me conoce tal y como soy, no me ha destruido, me ha sustentado a lo largo de todos estos años. Y el Salmo cambia. Y el salmista termina diciendo: Señor, examina mi corazón porque por ahí no va. Por ahí no va. Personas que tal vez están hoy acá, o sea, ¿por qué querés escapar de Dios? O sea, ¿cuál es la imagen de Dios que te han vendido? Y escuchen, tal vez gente con buena intención y buen corazón, pero algo que nos han inculcado tal vez desde niños. Yo recuerdo las canciones que cantamos en la escuelita dominical de chico. O sea, cuidadito tus manitos lo que tocan, cuidadito los ojitos lo que miran. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos cantaron eso? Terminamos todos: porque hay un Dios que te mira. Terminamos, cuidadito. Y ojo con desobedecer a Dios, porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande y ¡bum!, se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso. Y terminamos dibujando el gran pez y metiendo a Jonás adentro y decíamos: pobre, pero yo ese tipo de Dios no quiero. O sea, si yo por desobedecer a Dios va a venir un gran pez. Cuando la gran enseñanza al final es ahí que el pez le salvó la vida a Jonás. El pez es un instrumento de salvación, no de condenación. Habla de muerte, resucitación. Hay tantas cosas ahí para ver. Y me vendieron la vida de un Dios a veces tan distorsionado, y como este salmista, soy testigo que ese Dios que me conoce desde mis entrañas, ese Dios que sabe todo, que no está la palabra en mi boca, ya la sabe, en pensamiento todavía, ya lo sabe. El salmista descubre que ese Dios no lo ha destruido, lo ha sustentado, lo ha animado. Ese es el yugo que en esta mañana te invito a tomar. Pregunta: o sea, ¿cuál de los dos yugos estás llevando? ¿Qué es lo que Jesús espera de mí ahora que soy parte de esta familia? Que sea como Él, sí, pero no a cualquier precio, no con cualquier yugo. El yugo de esa gracia que se revela en Él, que se apodera, porque al final si tuviéramos que definir a Dios, o sea, a veces definir a Dios es tan complicado, tan difícil. Y la Biblia tiene que usar lenguaje humano para que nosotros podamos de manera humana entender un padre, un hijo, un consolador. Pero si me dijeran: Raúl, definime a Dios. Yo me quedo con la definición de Pablo. Dios es profundidad. Eso es Dios, profundidad. 1 Corintios 2:10. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabés que Dios es profundidad? Es bajar, 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 bajar y nunca llegar a donde queremos llegar. O sea, es tan grande. Pero ese Dios trascendente se revela en una persona, en Jesús. Y si yo quiero conocer a ese Dios, a esa profundidad, a ese misterio, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la imagen del Dios invisible. Si querés ver a Dios y conocer a Dios, olvídate de religión, olvídate de interpretación, olvídate de cualquier cosa que esté fuera de su persona. O sea, ¿querés saber cómo Dios piensa? Míralo a Jesús. Ahí vemos la persona de Dios. O sea, cuando tengo que tomar una decisión, o sea, míralo a Jesús, mirá cómo Él piensa. ¿Querés saber cómo Dios obra? Mirá a Jesús. O sea, por un lado vas a tener al sabio y entendido con la piedra preparada, Pero del otro lado estás diciendo: no, pero llevaste yugo. No, pero a mí me enseñaron que... Sí, pero el tema está acá. O sea, el tema está... O sea, ¿querés saber cómo siente Dios? O sea, míralo a Jesús. Míralo a Él. Y verás que en cada persona que se acercó a Él hubo un antes y un después.
Nadie se iba indiferente. Porque optabas por autodestruirte llevando el yugo de los religiosos, sabios y entendidos, que interpretaban la ley y se olvidaban de otras cosas. O tomás la determinación, como Pedro, de encontrar en él la vida. ¿Y cómo no voy a dejar, como Mateo, lo que esté haciendo? Como Juan y otros pescadores, el hombre este me está dando la oportunidad que nadie me ha dado. Pero además de eso, hay una vida que estoy experimentando en él. Y yo quiero que esa gracia se revele más. No solamente para poder vivirla, sino también para enseñarla a otros como ustedes. Que mis palabras en esta mañana, lejos de poner una carga pesada más, puedan traer ese reposo, puedan traer ese descanso. Y por eso mi mensaje es, mira ese yugo, mira la gracia, mira a Jesús. Los músicos quieren pasar, yo quiero orar, y nos ponemos de pie. Cargados, trabajados, lejos de la realidad, de la verdad. Si viniste por primera vez, no te hablo del yugo de este lado, el del sabio y entendido. No es la religión, no va por ahí, créeme. Es una persona. Va a haber hermanos aquí al final que te pueden ayudar a orar y poder conocer un poco más a esa persona, acercarte a él y ver que tu vida no va por buen camino, pero que hay solución todavía, hay vida. Si algo dejaba Jesús en sus seguidores, hay esperanza, hay segundas oportunidades, hay revancha, hay cosas que pueden cambiar, hay otro camino. Y ese camino nos lo marca Él. Venís por primera vez, no te vayas hoy. Yo quiero orar por tu vida y hasta regalarte una Biblia y decirte, mira acá en el Evangelio de Juan, comenzá a leer persona que se encontró con Él. O sea, hubo un cambio tan grande, tan radical. Y si ya estás en la familia y si has llevado yugos que tus profesores, tus maestros, tus padres, tus ancestros, con buena intención te inculcaron porque no querían que te desvíes, ¿no? Una vez un pastor vino y me dijo, mirá Raúl, yo en mi iglesia, si el abismo está acá, yo pongo la vara acá, yo pongo el vallado acá. ¿Pero por qué lo pones? Si el problema está... No, yo lo pongo acá, para que quede aquí un qué le digo, un legalismo. O sea, déjalo. No, pero es mejor ponerlo acá. No, pero es que todo ese agujero que está quedando ahí, al final no es más que tu miedo, tu interpretación, cosas. ¿Cuánta culpa hay en la iglesia a veces, de verdad? ¿Cuántas veces nos cuesta entrar, entre comillas, en esa presencia de Dios? Porque venimos todavía con cosas aún en la cena del Señor, como a veces... y yo creo que hay que examinarse y todo lo que sea, pero al final en la cruz yo veo un Dios que me acepta, un Dios que que me ha reconciliado con Él. ¿Y cómo no voy a querer obedecerle y seguir con todos esos mandamientos? Pero llevando ese yugo que trae reposo, que trae descanso. Le hablo a personas que tal vez están aquí, que aún hoy vinieron cargados, trabajados, cansados, con miedos, el miedo de mis hijos, de mi trabajo, de mi familia, de cosas. Te animas a tomar el yugo de Jesús y que cada vez que te acerques a la Escritura para interpretar, te acerques con la gracia. Señor, ayúdame a pensar como tú piensas, a sentir, a ver, a caminar. Porque ese es el yugo que te va a liberar y te va a llevar a experimentar esa vida plena que comienza hoy y sigue por los siglos de los siglos. Señor, gracias en esta mañana. Si hay personas por primera vez hoy que quieren conocerte, que podamos ser hoy ese instrumento, ese yugo para ellos, que les permita ver con más claridad lo que es el reino de Dios, que es justicia, amor, perdón, gozo, paz. Ayúdanos a ser un canal para ellos y que ahí tu Espíritu Santo pueda obrar en estos minutos finales. Pero, Señor, para aquellos que ya somos de esta familia y tenemos esa meta, ese desafío,
de llegar a ser como nuestro maestro, nuestro mentor. Revélate hoy a nosotros. Que un manto de tu gracia, Señor, descienda en esta mañana, que nos vista, que nos arrope, que nos haga ver no solo el camino por el cual debemos andar, sino la manera que debemos hacerlo. Enséñanos a vivir, a vivir. Paradójicamente la religión ha privado al hombre de vivir. Y tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Señor, perdona todo pecado una vez más en mí, todo aquello que no te agrada. Esos momentos donde sé que no he obrado bien, lo reconozco, levanto mi mano. Te pido perdón, pero me levanto y camino junto a ti. Tú eres ese yugo, Señor, tú eres la gracia, tú eres la verdad. Enséñame a ser tu discípulo. Enséñame a parecerme más a ti, porque ahí está la vida. Gracias, Señor. Enséñame tu camino.